Esta mujer, como seguramente algunos de ustedes han visto ya, no era tal vez de aquellas que tenían la mejor reputación en el pueblo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes vienen de pueblos pequeños. ¿Cuántos de ustedes vienen de pueblos pequeños? ¿Alguno? ¿O todos son de la ciudad? Ahí hay algunos. Sin miedo al éxito, hermano, sin miedo. ¿Ya? Vienen de pueblos pequeños. Bueno, y sabemos que pueblos pequeños hay este dicho, ¿no? Pueblo pequeño, ¿cómo es? Infierno grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el pueblo pequeño se sabe todo lo que pasa, ¿verdad? Hay esa prerrogativa. Se sabe todo lo que ocurre, todo. Ya vas a comprar pan al día siguiente y el panadero te dice, y ya sabes, ¿no? Lo que pasó con tal persona. Ya, desde ahí ya sabes todo lo que está pasando en el pueblo, ¿verdad? Y bueno, Samaria, donde se encontraba el Señor Jesucristo, era un pueblo pequeño. Y aparentemente esta mujer samaritana, que no tenemos su nombre, simplemente se le llama así, la mujer samaritana, hubiera sido genial saber su nombre, pero por alguna razón, que solamente Dios lo sabe, no sabemos su nombre, tenía probablemente no de las mejores reputaciones en este pueblo, ¿verdad? Que dice el Señor Jesucristo en el versículo 16, dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿cierto? Entonces, cuando vemos a esta mujer, y ya hemos hablado acerca de eso, ya les he comentado que a mi parecer no es que esta mujer era liberal, no es que a ella le gustaba jugar con los varones, como se dice hoy en día. No, porque en estos tiempos las mujeres no podían divorciarse, no tenían esa prerrogativa, ¿verdad? Solamente el hombre podía divorciarse. Entonces, cuando el Señor le dice a esta mujer, 5 maridos has tenido, quiere decir que 5 veces la habían repudiado. Los judíos tenían, según su tradición, el poder divorciarse y separarse por cualquier motivo. Si hoy día mi esposa me servía la comida fría, ya pedía papel y lapicero para escribir una carta de repudio, ¿no? Cuando aprendas a cocinar, me llamas, por favor, ¿sí? Esa prerrogativa era muy normal. Para nosotros, obviamente, hoy en día es impensable, ¿verdad? Porque ahora ya las mujeres son mujeres empoderadas. Pero hoy día sería impensable. Pero en esos tiempos, la mujer no podía divorciarse. No tenía esa prerrogativa. Entonces, cuando vemos, pero aún así, si bien es cierto, ella no tenía la prerrogativa, era una deshonra ser repudiada. Y esta mujer había sido deshonrada públicamente en un pueblo no tan grande, sino muy pequeño, y por ende viviendo un infierno, porque todo el mundo sabía quiénes la habían repudiado, cuántas veces la habían repudiado, a tal punto que la persona con la que ella se encontraba ahora ni siquiera se había dignado a tomarla correctamente. Haber pedido su mano, ¿no? Y casarse con ella, ni siquiera se había tomado la molestia de hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque la honra de esta mujer probablemente era tan baja que ya ni siquiera el hombre con el que ahora estaba se tomaba la molestia o se dignaba a tomarla de la manera correcta, ¿verdad? Esta mujer, que seguramente cualquiera podría decir en este pueblo que no tenía una muy buena reputación y por lo cual iba sola a recoger agua del pozo, por la cual iba sola, ¿no? Sin que nadie estuviera en el pozo en la hora más difícil del día,
cuando el sol era más incandescente en el día, fue a buscar agua porque no quería probablemente ver a la gente mirándola con miradas acusadoras, ¿verdad? Ver a la gente cuchicheando entre sí, mirándola a ella, observándola, ¿no? Sintiendo ese fastidio constante seguramente de parte del pueblo. Esta mujer se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le comparte el Evangelio. Y a pesar de que ella no comprende muy correctamente en qué consiste el Evangelio, a pesar de que el Señor Jesucristo le dice: yo tengo un agua que nadie te puede dar, yo tengo un agua que si tomares de ella no volverás a tener sed jamás. Ella, a pesar de que no comprende correctamente a su plenitud todo lo que el Señor Jesucristo habla, vamos a ver que va a ser usada de una manera extraordinaria. Y déjame decirte algo. A veces nosotros pensamos mucho de nosotros mismos. A veces pensamos que somos mejores que otros. A veces consideramos que no somos tan malos como otras personas. Pero no importa. No importa eso. Lo que importa es si tú te dejas moldear por la palabra de Dios. La diferencia entre un hombre o una mujer no es qué tan bueno sea. Porque al final todos somos malos. La palabra de Dios dice: el que ha fallado en una sola, el que ha quebrantado la ley en una sola cosa, ha quebrantado la ley en todo. Entonces no importa qué tan bueno tú eres. Lo que importa es qué tanto dejas que la palabra de Dios obre tu vida. Y esta mujer, que de repente tú no te le acercarías, si hoy día estuviera aquí, tal vez tú no quisieras acercarte mucho ni tener una amistad tan cercana con una persona así, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Va a ser usada por Dios de una manera sobrenatural, que ya quisiéramos nosotros ser usados así, que ya quisiéramos que Dios obre así en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 39. Dice Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que ha hecho. El Señor Jesucristo no habló con todo el pueblo. Él solamente habló con una mujer de todo el pueblo. Ya he acabado de mencionar la posición de las mujeres en este tiempo. No era tal vez de las mejores. Era muy difícil. Entonces, si vas a elegir a alguien que pueda llevar un mensaje, no eliges a una mujer. Las mujeres ni siquiera les era permitido entrar a los tribunales de juicio. No podían defender un caso delante de un juez, no podían entrar a un juicio. Solamente los varones podían testificar. Y es por esto el problema, por ejemplo, de las viudas. Cuando había una persona que era viuda y no tenía ni hijos, ni un esposo, si tú le hacías algo a esa mujer, ella no podía cómo defenderse. Lucas capítulo 18 nos habla justamente de ese incidente del juez injusto y la viuda. Porque la viuda no podía entrar al tribunal y defenderse. La posición de la mujer era muy complicada. Su testimonio no pesaba como el de un varón. Y si tú quieres entonces llevar un mensaje que pueda ser bien usado, no vas a elegir una mujer. Y si por ahí consideras usar una mujer, al menos usarás una mujer con una buena reputación, para que al menos consideren escucharla. Pero el Señor Jesucristo usó una mujer
que probablemente tenía la peor posición en esa ciudad. Y después que el Señor Jesucristo obrase en ella, vamos a ver, y como podemos leer acá en el versículo 39, muchos, dice, creyeron por la palabra de esta mujer. Hermano, que el Señor, no sé, de repente tú no has estado tan hondo como esta mujer. De repente tú moralmente no has caído tan bajo como esta mujer. Y sin embargo, no puedes decir, a veces no podemos decir que Dios nos usa siquiera la mitad de la forma en la que usó Dios a esta mujer. Supuestamente nos creemos mejores a veces que personas como ella. Pero no somos usados a veces ni siquiera en el 20% de la forma en la que Dios usó a esta mujer. A mí me llena eso de vergüenza. Porque mi moralidad, lo bien que creo sentirme y encontrarme, lo que sí puedo decir no es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es la forma en la que Dios usó a esta mujer. Porque no podemos decir que lo que Dios hizo a través de esta mujer fue porque esta mujer era una persona intachable. No podemos decir eso. No podemos decir que lo que Dios hizo a través de esta mujer era porque, tenía una facultad para hablar excelente. No podemos decir, era una mujer que huía de la gente, que se escondía del pueblo. Lo que sí podemos decir es que la manera en que Dios usó a esta mujer es solo y puramente por el poder de Dios. Un poder que nosotros muchas veces desconocemos. Un poder que todavía no ha obrado en nosotros. Y espero que tú ruegues al Señor y le pidas al Señor que pueda ser usado por Él. El Señor, nuevamente repito, solamente conversó con una mujer de todo el pueblo. De todo el pueblo, una sola mujer. Pero esta mujer iba a ser clave. ¿Por qué iba a ser clave esta mujer? Porque era una mujer muy eficiente, estaba muy bien preparada, entendía de teología, siquiera entendía todas las palabras que el Señor Jesucristo le decía, ni siquiera eso entendía en normalidad. Había pasado por discipulado 1, 2, 3, 4, 5, había hecho un doctorado en teología. ¿Por qué decimos que esta mujer fue usada por Dios? ¿Tenía 20 años en una iglesia, 10 años, 5 años en la iglesia? No, sino porque fue usada a través del poder de Dios. No es por lo que ella era, no es por lo que ella había logrado alcanzar, sino porque dejó ser usada por el poder de Dios. Y yo no sé la causa por la cual Dios de repente tú puedas pensar que no te está usando de la misma manera. Dice el versículo 39, solamente la primera parte. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en Él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que ni siquiera sabemos su nombre. Para que veas cómo en esta mujer la gloria de Dios se manifiesta. A tal punto que ni siquiera tenemos su nombre. Y gracias a Dios que no sabemos su nombre. Que su nombre es desconocido porque su recompensa no va a ser dada por nosotros los hombres, sino por Dios. Y muchos creyeron por Él. Y esto me hace recordar muy claramente a la parábola del sembrador, que seguramente ustedes han escuchado. Vamos a Mateo capítulo 13.
en esta parábola el Señor Jesucristo habla de un sembrador. Yo leí algunos comentarios y mencionaban que solía pasar que el sembrador podía ir dejando semilla en cualquier lugar, incluso en camino. O sea, no era tan descabellado el pensar que parte de la semilla haya caído en el camino. Hoy día nosotros pensaríamos, pero ¿quién va a estar lanzando semilla en el camino? Bueno, aparentemente, por alguna razón que no comprendo en toda claridad, por ahí leí un comentario, que no era tan descabellado pensar que parte de la semilla cae en el camino, en pedregales. Pero esta parábola nos habla exactamente de eso, de un sembrador, que parte de la semilla que él está sembrando cae en diferentes regiones, diferentes ambientes, ¿ya? Diferentes condiciones de la tierra. Y el sembrador aquí representa a Dios, ¿ok? Y la semilla representa su palabra. Y en el versículo 15 se nos menciona, el capítulo 3, estoy en el capítulo 14, versículo 18 del capítulo 13 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La parábola del sembrador nos dice que parte de la semilla cayó en el camino. Y aquí el Señor está dando la interpretación de eso. Y dice que la semilla que cayó en el camino simboliza a aquellas personas que escuchan la palabra del reino y no la comprenden. Y viene el malo, o sea, el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado, y por ende esa persona olvida. Y esto refleja la condición de muchas personas, que su corazón es como un camino que está endurecido. Y pueden escuchar la palabra de Dios, pueden oírla, y de repente no la entienden. Tal vez no la entienden porque están ocupados más en otras cosas, ¿no? Están pensando en lo que van a hacer después del servicio, están pensando en a qué hora acaba, en hacer una broma, en fastidiarse, ¿no? En conversar de cualquier cosa que les importe más, pero no comprenden. Y entonces viene el enemigo y se lleva esa palabra sembrada. Esa es la condición de muchas personas que están en la iglesia. No necesariamente en esta, pero en la iglesia en general. De muchas personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero su mente está en otra cosa, su corazón está en otra cosa, y después que termina la palabra de Dios, viene el enemigo, se lleva lo sembrado y su vida sigue como si nada hubiera pasado. Versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es otro tipo de persona. Ya no es una persona que está completamente endurecida a la palabra de Dios, sino es una persona que dice, la recibe con gozo. Escucha la palabra y dice, uy, qué buena palabra, qué bonito estuvo el sermón, ¿verdad? Qué bueno es lo que compartimos y lo que cantamos. Pero dice que ese gozo es de corta duración. Porque después que escucha la palabra, se encuentra con problemas en la casa, discusiones, o peleas, en el trabajo, con los amigos, con la familia, ¿no? Vienen las pruebas, las dificultades. No es todo color de rosa como en la iglesia nadie pelea, todos nos amamos, ¿verdad? Pero salimos, empiezan las pruebas, las dificultades, ¿y qué dice? ¿Qué pasa con esta persona? Tropieza.
cae. Ese es el segundo tipo de persona. La semilla que cae en pedregales. Versículo 22. Tercer tipo de persona. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. Este es un tercer tipo de persona que escucha la palabra, le gusta seguramente, pero hay un problema. Luego viene el afán de este país, el sueño americano, el engaño de las riquezas, ¿verdad? El querer ganar el mundo y vivir para el dinero. ¿Qué hace eso con esta persona? ¿Qué hace? ¿Dice que se olvida de la palabra? No. ¿Qué hace? Hace que esa persona sea infructuosa, que no dé fruto, que no pueda producirse, que su fe no pueda multiplicarse en otras personas. Lo aísla, lo hace como un bonsai. ¿Has visto el bonsai? ¿Ah? Bonito el bonsai se ve, ¿eh? Bonitos son los bonsais, a mí me gusta. Desde que vi Karate Kid y a Miyagi-san, me encanta el bonsai, ¿verdad? Siempre que he tenido tener un bonsai así como el de que llevaban en el escudo de su escuela. Bonito, ¿verdad? Pero el bonsai crece, se multiplica. Tú le echas agua y lo cuidas, se puede reproducir. Y muchos cristianos somos como bonsai. Queremos vernos bien, bonitos. Vivimos para este mundo, para las riquezas de este mundo. Pero somos infructuosos en nuestra fe. Dios no nos puede usar. No podemos ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en lo terrenal. No vamos a poder ser usados por Dios. Pero hay un cuarto grupo, dice el versículo 20. Continúa diciendo acerca de esta persona, el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, yo estoy que me cambio de letra aquí, hermano, perdónenme. Versículo 23, el cuarto grupo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué dice? Y entiende la palabra de Dios, ¿y qué cosa? Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi pregunta es sencilla y evidente. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de corazón tienes para el Señor, para la palabra de Dios? ¿Eres como el corazón que representa el camino, que escucha la palabra, pero está pensando en 1000 cosas, menos en la palabra, y luego viene el malo y se lleva lo que escuchaste? Pasan 3 horas, 5 horas, un día y ya te olvidaste de la palabra de Dios que escuchaste. O de repente tu vida es como pedregal. Te gusta porque suena bonito la palabra de Dios, habla de un Dios de amor, que te va a bendecir. Pero luego vienen las dificultades en la vida, los problemas y tropiezas. O de repente eres como lo que cayó en la semilla, de repente tu corazón es así. Te gusta la palabra de Dios, pero te gusta más lo que este mundo ofrece. Te gusta, te suena muy bonita la palabra de Dios, pero más bonito es lo que el mundo ofrece. Y no puede ser usado por Dios. Una persona así no puede ser usada por Dios. Dios no va a usar una persona así. O de repente tu corazón sí es buena tierra.
Y lo que hace buena tierra a la tierra no es la tierra en sí misma. Vuelvo a repetir. Lo que hace buena tierra a la tierra no es la tierra en sí misma. ¿Ya? Cada cierto tiempo, los que hacen agricultura, como yo, no mentira, no, nada de agricultura, pero he escuchado y leído por ahí que cada cierto tiempo a la tierra hay que, ¿qué cosa? Nutrirla, ¿verdad? Hay que abonarla, hay que dejarla descansar también, ¿verdad? A la tierra hay que nutrir. Hermanos, la tierra, que es buena tierra porque ha sido nutrida de esa semilla, de la palabra de Dios. No es porque es buena tierra en sí mismo, no es porque nació siendo buena tierra, sino que la palabra de Dios hace que sea buena tierra porque se deja moldear por esa palabra de Dios. La mujer samaritana, de la cual hemos estado estudiando estas semanas, no era buena tierra para nada. Era completamente inservible. Pero después que escuchó la palabra de Dios, esa palabra de Dios moldeó su vida de tal manera que se convirtió en una tierra excelente. Probablemente mejor que tú y yo. Porque no importa cómo era, lo que importaba es si se iba a dejar moldear o no por la palabra de Dios. Y hermano, nosotros escuchamos la palabra de Dios, tú escuchas la palabra de Dios, pero ¿qué haces con esa? Como él dice, ¿no? Los maestros de escuela, entra por aquí y sale. Estamos pensando más en otras cosas que lo maravilloso que es esta palabra. Y mi pregunta es, ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has podido decir, he compartido mi fe y tal persona creyó? Soy buena tierra, no porque digo que soy buena tierra, soy buena tierra porque me he reproducido. Solamente una buena tierra se reproduce. Si no, eres un bonsái. Te ves bonito, pero no hay posibilidad que Dios te use. Como los religiosos de este tiempo, ¿verdad? Iban a la sinagoga, guardaban la ley, oraban en las plazas, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Sepulcros recién pintados. Que por fuera se ven bonitos porque recién han sido pintados, con mate todavía, brillosos, pero por dentro no hay fruto, solo hay muerte. Y esta mujer samaritana, leemos en Juan capítulo 4, una vez más, dice el versículo 39, mira esta mujer, hermano, por la cual nadie daría nada. Bueno, tú ves a esta mujer en la calle y de repente ni te le acercas a hablarle de Dios. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Bendita mujer de Dios. ¿Verdad? ¿Qué clase de tierra? ¿Qué haces con tu vida? Solamente, ¿qué haces con tu vida si no puedes compartir el Evangelio de Dios? Y yo quiero compartirles hoy día, hermano, tengo unas separadores, Lucerito, si me ayudas. Mi esposa va a repartir lo que quiera, por saco nomás todo ángeles, pero este es un separador que dice aquí, está en inglés, yo pensé que lo ordené en español, hermano, pero está en inglés, pero es una frase, ¿no? Así que podemos traducirlo, dice, who's you want, ¿ya? Que significa, a ver, los trilingües, significa, ¿quién es tu uno? ¿Ya? Hermano, porque si vas a empezar a compartir la palabra de Dios, siempre tienes que empezar por uno. Entonces, si tú deseas tener esto, levanta tu mano para que Lucerito te pueda hacer alcanzar.
sin miedo, hermano. Pues, no te va a golpear mi esposa, te va a dar con cariño. Si tú deseas, trate de ir con la mano para que cuando ella pase puedas hacer y recuerda, mira, es bueno tener el deseo de alcanzar el mundo para Cristo, es genial. Si tú tienes ese deseo, perfecto, hermano, es lo mejor que puedes tener. Para eso estamos en el mundo. Yo siempre digo, si tú ya eres salvo, si ya eres hijo de Dios, ¿qué haces acá? Hermano, yo fuera hijo de Bill Gates, ¿qué voy a vivir en mi casa? Está loco, ¿verdad? Si yo fuera hijo de Bill Gates, no, acá digo, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Qué hacemos acá en este mundo de aflicción? ¿Para qué? Si ya podemos estar disfrutando con Él. No tiene, para una persona que no se tiene 2 dedos de frente, es lo más lógico. ¿Para qué nos haces todavía vivir en este mundo sufriendo y padeciendo si ya no tenemos el derecho, la potestad de ser hijos de Dios? ¿Para qué? Hay una razón. Hay una razón. Porque somos embajadores de Dios. Porque debemos predicar su palabra. Dios te permite vivir más tiempo, a pesar de que ya lo conoces, porque otros no lo conocen. Y Dios nos usa a nosotros para aquellos que no lo conocen, lleguen a conocer. Por esa razón te mantiene vivo en esta tierra. Si eres su hijo, mejor, dice Pablo, es estar con Él que estar aquí, definitivamente. Nadie podría dudar de eso ni argumentar en contra de eso. Es 1000 veces mejor estar con Él que estar aquí. Pero hay un propósito por la cual Él te tiene aquí en esta tierra. Y es para que aquellos que todavía no lo conocen puedan conocerlo a través de ti. Y en este separador, como les digo, dice: ¿quién es tu uno? El Señor Jesucristo en Samaria compartió la palabra con ¿cuántos? Hasta donde hemos llegado en la lectura. Uno. Solo con uno. La mujer samaritana. Pero esa semilla, hermanos, esa tierra donde cayó la palabra, muchos se convirtieron. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer con la persona que tienes delante de tus ojos. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con la persona que está a tu lado, en el trabajo, en tus estudios, en tu familia. Tú no sabes cómo Dios puede, el potencial que tiene si es que Dios usa a esa persona. Tú no lo sabes. Así que no te pongas a pensar qué tan malvada es esa persona, qué tan pecador es esa persona, qué tan inmoral es esa persona. Tú no sabes cómo Dios puede usar a esa persona. Solo Dios lo sabe. Tu trabajo no es pensar en eso. Tu trabajo es llevar la semilla, compartir la palabra y deja que Dios obre. Así que yo te invito a que pienses en una persona. De repente tienes más en mente, pero piensa en una persona a quien tú puedas compartirle el evangelio y escribe ahí su nombre y empieza a orar por esa persona. De repente tú dices: no, esta persona no sirve. Hermano, esos son a los que Dios más usa. Esos son los que traen más gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a decir que lo que hizo esa persona fue porque era buena. Todos van a saber que si Dios hizo algo a través de esa persona es porque Dios puede hacerlo todo, no porque esa persona sea hábil. Mira lo que hizo con Pablo, perseguidor de la iglesia. Uno solo. Tú no sabes cómo Dios puede usar a esa persona. Y tal vez simplemente no la uses porque tú sigues callando, porque sigues poniendo peros, porque sigues excusándote en cualquier cosa, porque sigues teniendo vergüenza o flojera.
Porque no te importa simplemente obedecer a Dios cuando te manda ir y hacer discípulos. Porque te sigue gustando más el mundo que hacer las cosas de Dios. Hermano, esta mujer es una gran lección para todos nosotros. Esta mujer no pasó por cursos de teología, esta mujer no era perfecta, esta mujer era reprochada por todo, pero lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de una persona, hermano, en la palabra de Dios tiene poder. Y ese poder se muestra más cuando hay más debilidad. Así que yo te invito a que pienses en una persona y escribas a eso. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú te das cuenta que no estás siendo usado por Dios, que eres como un bonsái, ¿no? Que te ves muy bonito y más verdecito cada día, pero que eres infructuoso, que Dios no te usa, que no has compartido la palabra de Dios ni siquiera con tu familia. A tal punto eres infructuoso que no eres capaz siquiera de hablarle de Dios a tu misma familia. Yo te invito a que puedas reconsiderar y ponerte en las manos de Dios y decirle: Señor, dame de esa agua que dice que el agua que recibieras va a ser como fuente de agua viva en ti, que vas a saltar para la vida eterna. Y fue una realidad, una verdad en esta mujer. En esta mujer el agua que Dios le dio saltó de inmediato como fuente de agua, y muchos creyeron por la palabra de esta mujer. Así que yo te invito y te reto en estas 2 semanas. Vamos a seguir aquí hoy día y el próximo domingo, pero el subsiguiente domingo vamos a empezar a reunirnos en el otro ambiente, que es más grande. Hermanos, si yo ya aquí lo veo que han faltado muchos y somos pocos, bueno, allá voy a ver mucha que se va a ver más triste todavía. Y no porque no haya gente a la que compartir. Estaba viendo que en Jackson probablemente hay algo de 500,000 de panes. No sé si estoy en lo correcto, creo que sí. 500,000 de panes. Cada vez hay más. Cada vez que llueve, nos multiplicamos. Así que use paraguas, por favor. Pero cada vez hay más. ¿Dónde están? ¿Y por qué están ahí? Simplemente porque no estamos siendo usados por Dios en nuestro todo deseado. Y simplemente porque no dejamos que Dios nos use. ¿Tú crees que Dios no te quiere usar? ¿Tú crees que Dios no te quiere usar? Dios que quiere usar. El problema es que no dejas que Él pueda usar tu vida. Porque llenas más tu vida de las cosas de este mundo, de tus propios deseos, que de Él. Porque Dios no va a usar cualquier cosa. ¿Tú usas cualquier cosa para cocinar? ¿Ah? ¿Usas comida malograda para preparar tus alimentos? ¿Ah? No. Tú usas buenas cosas. ¿Quieres usar buenas cosas? ¿Le das buenas cosas a tus hijos? ¿Malas cosas, perdón, a tus hijos? No. ¿Tú crees que Dios va a usar cualquier cosa? Que constantemente está deseando simplemente negar su palabra, rebelarse contra Él, no someterse a Él. Hermanos, Dios quiere usarnos, pero nosotros no queremos ser usados por Él. No dejamos que nos use. Vamos a tener un tiempo de oración para terminar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene poder. Y Señor, te rogamos para que en nuestras vidas tu palabra pueda mostrarse con poder. Señor, danos de esa bendición de poder ser usados por ti. Permítenos, Señor, entregarte nuestras vidas
verdaderamente, si hay algo que todavía estamos guardando para nosotros. Señor, si verdaderamente no hemos sido sinceros y no te hemos entregado toda nuestra vida, o de repente lo hemos hecho pero de la boca para afuera, no del corazón. O de repente lo hacemos, Señor, pero ese compromiso nos dura unas cuantas horas. Y después tropezamos, o volvemos a nuestros propios deseos, o anhelamos lo que este mundo anhela. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas permitir que verdaderamente podamos empezar a ser usados por ti. Que verdaderamente podamos entregar nuestras vidas en tus manos, Señor. Y no por nuestras habilidades, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestro prestigio, Señor, o por nuestra forma de hablar, sino solamente y únicamente por tu poder, que podamos ser usados por ti. Que el mundo y las personas que nos rodean puedan decir, esa persona no es porque sea esa persona hábil o buena o correcta, sino porque Dios está usando a esa persona. Que puedan ver que verdaderamente tú estás obrando a través de nosotros. Y te pido por esa persona que algunos de nosotros, espero que todos, pero solamente tú lo sabes, pero tal vez alguno de nosotros va a empezar a orar por esa persona a la que queremos compartirle tu evangelio. Y Señor, si no tenemos una persona, danos una persona. Pon delante de nosotros, en nuestros caminos, Señor, una persona a la que podamos hablar. Y ayúdanos, Señor, a dejar de lado el cansancio, el hambre o la sed, como tu Hijo Jesucristo, Señor, que a pesar de que tenía cansancio, hambre y sed, predicaba tu palabra y se llenaba en predicar tu palabra, se saciaba en predicar tu palabra. Señor, permite que nosotros, a pesar del cansancio y las dificultades de vivir en este país y la agenda tan complicada, Señor, y las horas tan limitadas, permite, Señor, que el cansancio, ni la flojera, ni el sueño, ni el hambre puedan quitar de nosotros ese deseo de hacer tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, esa capacidad de saciarnos haciendo tu voluntad. Y te pido por esas personas que vamos a estar orando por ellas y tratando de conversar y buscando oportunidades de compartir el Evangelio. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra, Señor, transforme, muestre su poder. De tal manera, Señor, que tú uses grandemente, incluso mejor que a nosotros, a esas personas a quienes vamos a hablar. Danos ese amor, esa compasión necesaria. Y danos, Señor, un amor por ti y por tu gloria, Señor. Para que podamos con denuedo, Señor, sin temor, predicar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.